Buenas tardes, hermanos. Buen almuerzo, gracias al Señor, ¿verdad? Ahora vamos a batallar en la lucha de no caernos dormidos, ¿verdad? Pero el Señor es bueno y Él permite también que tengamos esos espacios en los que podemos enfocarnos en temas de una manera, no me gusta decir distinta, porque realmente la palabra del Señor hay que exponerla siempre de la misma manera. Lo que puede cambiar es como la interacción, el entregar el mensaje de una manera completamente práctica, ver también la cosmovisión de ciertos temas. Entonces el enfoque que vamos a darle hoy a lo que es el taller de Entendiendo las Adicciones, una perspectiva bíblica, es más que todo ver cómo conciliar el tema de la adicción dentro de la palabra del Señor. Porque la palabra adicción no viene en la Biblia, traducida como adicción no viene. Pero sí vemos que es algo que el mundo está luchando contra eso, contra la adicción. Y una de las realidades de las adicciones, o el tema de las adicciones, un pastor llamado Buck Parsons dice lo siguiente, que el ministerio hacia personas con adicciones es uno de los más complejos y dolorosos dentro de la vida pastoral. ¿Hay algún pastor aquí con nosotros que nos está acompañando? El pastor, más que nosotros, puede dar fe de eso, de que el ministerio de personas que están luchando con las adicciones es uno de los más complejos. Las adicciones afectan a personas en todas las etapas. Porque hay personas quienes han luchado con adicción. Hay otras que han sido liberadas de la adicción, otras que están atrapados en este momento y hay unas que están en riesgo. Y las adicciones no discriminan en el sentido, y esto es lo que él dice, él como pastor está diciendo esto, no discriminan, puede manifestarse tanto en maneras visibles como el consumo de sustancias, como en formas más sutiles también, como lo que es el trabajo excesivo, el uso de redes sociales, el consumo desordenado, y podemos hacer una lista muy extensa. Entonces muchas veces se encasilla el tema de la adicción como las personas que tienen problemas con el alcohol, con sustancias no permitidas, con lo que es el sexo, con lo que es el juego de azar, etc. Se maneja mucho y la sociedad tiende como a poner esto en una esfera distinta, ¿verdad? Como los adictos, ¿verdad? A este tipo de prácticas. En cambio, a otras más sutiles, como compras, ¿verdad? Como el trabajo excesivo. Ayer hablaba con el pastor y le decía, a veces me pongo muy perfeccionista en detalles que no son relevantes. Y eso puede considerarse, aquí estamos hablando bajo el mundo como lo dictamina, una adicción a la perfección. En esencia, y esto es lo que nosotros tenemos que aterrizar más que todo, como traer a la palabra, en esencia, toda adicción es un problema del corazón que busca una satisfacción fuera de Dios. Entonces el mundo le pone el nombre de adicción como para ver de qué manera se define este fenómeno de personas que se consumen en algo constantemente, en algo destructivo, que los lleva a estar en un círculo en el que les cuesta salir. Pero nosotros tenemos que traerlo a lo que la palabra dice y es un problema del corazón. Podríamos decir que en vez de psicólogos se necesitan cardiólogos, ¿verdad? Si nos basáramos en lo que es ciencia, porque es algo del corazón. Pero entendemos que cuando estamos hablando del corazón no es del funcionamiento de mi corazón, sino que es de lo profundo de mi ser, de lo que yo soy como creación del Señor, de lo que es mi alma, de lo que es el espíritu, de lo que es uno de manera integral. Pero también ignorarlo, minimizarlo, conduce a consecuencias devastadoras. Otro pastor se llama Jeremy Pierre, dice que él solía servir como diácono en una iglesia antes de convertirse pastor, de pasar a tener el llamado pastoral. Y dice que una de las funciones que él tenía era
trabajar los terrenos de la iglesia. No sé si estaba aquí en el Valle Central, que está lleno de granjas, ¿verdad? Y de mucho terreno, pero dice que el terreno de la iglesia era amplio, tenía muchas zonas verdes, y que con una de las cosas que batallaban constantemente eran con las hierbas, las malas hierbas. Y que las malas hierbas él las describe como son las acosadoras del mundo vegetal doméstico, que roban los valiosos recursos necesarios para el crecimiento del césped, de las flores, y que no se disculpan por ello. Así es como él lo describe de una manera muy metafórica, ¿verdad? Así que él, su objetivo como diácono, cuidando lo que son los terrenos de la iglesia, era la mala hierba tiene que morir. No puedo lidiar con ella como de cuidarla, voy a podarla, no, tiene que morir de raíz. Y él como encargado tiene que elaborar un plan. Y tuvimos que elaborar un plan de cómo eliminarla. Porque no todas las malas hierbas son iguales. Y no todas morirán con el mismo esfuerzo. Algunas necesitan un trabajo más fuerte. Algunas hay que ir hasta los cimientos. Y es lo que él dice. Porque algunas suficientes, o algunas pequeñas con solo jalarlas, sacarlas del césped, ya desaparecieron. Otras hace eso, pero a la semana están otra vez y cuidado y no más grandes. Algunas requieren tratamiento manual, otras tratamiento con materiales pesados, con químicos, con machetes, y lo pone de una manera exagerada, hasta como con ojivas nucleares, es la única manera en la que esa mala hierba desaparezca. Y dice que había una mala hierba en la propiedad de la iglesia, que él dice que se burlaba de él porque parecía un árbol. Cada vez que la cortaba, dejaba un tiempo y volvía a crecer y crecía muy frondosamente. Y cuando se dio cuenta de que cuando se dio cuenta de que no podía eliminarla, porque esa mala hierba estaba pegada al cimiento de la iglesia. Y no está hablando él así como algo metafórico, sino que la mala hierba, la raíz era tan extendida que se metía debajo del edificio de la iglesia. Desde cada temporada él llevaba un hacha, una pala, la cortaba, no podía matarla, pero él se convirtió en un diácono que lo que hacía es voy a mantenerla, que nada más no salga visible, que se mantenga ahí, no voy a poder eliminarla probablemente completamente. Y el problema era que su sistema radicular estaba unido a lo que son los cimientos de la iglesia. Y es del edificio de la iglesia. Y esto es una gran ilustración de cómo las adicciones, se distinguen de los pecados habituales de la vida, en la que son pecados, y ya lo vamos a ir definiendo distinto, ya le vamos a ir quitando ese término de adicciones y lo vamos a empezar a mostrar como pecados que están cimentados en el ser. O sea, es un pecado que ha generado raíz y que no se quita probablemente con una noche de oración o con la lectura de un pasaje bíblico o con una asistencia a un servicio dominical o a una conferencia. Es algo que necesita trabajo y que hay que desunirlo, o sea, desarraigarlo, no sé si es la palabra, de quitar las raíces del pecado con las raíces del ser, con las raíces del corazón. Pero entonces quiero que leamos como de manera de reflexión, no voy a hacer una exposición del pasaje, pero una manera de reflexión, lo que es el capítulo 6 de Romanos. Entonces, si tienen sus Biblias, vayan a Romanos capítulo 6. Y voy a orar primero. Señor, te pedimos para que esta palabra, para que lo que estamos hablando aquí no sea algo técnico, sino que sea algo que llegue hasta la raíz de nuestro corazón, Señor. Y que nosotros, si estamos lidiando con algún pecado conocido como adicción, Señor, o si alguien de nuestra familia, o si alguien de nuestra iglesia está lidiando con esto, Señor, podamos nosotros unirnos en oración, en acción, para poder trabajar, Señor, el corazón de una manera que sea libre de esa esclavitud. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En Romanos 6 dice lo siguiente: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte,
a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablando en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tienen por su fruto la santificación y como resultado de la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tengamos este pasaje, es extenso, pero ustedes van viendo el matiz que está dando Pablo aquí con respecto a lo que es el pecado, la esclavitud del pecado, lo que es muerte, lo que es vida, lo que es la dádiva de vida, la dádiva de Dios en la vida eterna. Y teniendo este pasaje del capítulo 6 de Romanos, escuchemos lo que es la definición de la adicción según el Instituto Nacional del Abuso de Drogas de aquí de Estados Unidos y de la Biblioteca Nacional de Medicina. Dicen lo siguiente: la adicción a sustancias o adicción a las drogas es un trastorno neuropsiquiátrico caracterizado por un deseo recurrente de seguir tomando la droga a pesar de las consecuencias perjudiciales. La adicción no a sustancias o adicción conductual abarca el juego patológico, la adicción a la comida, la adicción a internet y la adicción al teléfono móvil, entre otras. Su definición es similar a la adicción de las drogas, pero difieren entre sí en aspectos específicos. Y después dice: la adicción es un trastorno médico crónico que se puede tratar. Todavía hay muchas personas que a menudo, sin intención, se refieren a la adicción en formas estigmatizantes. Es decir, utilizan palabras que pueden arrojar un matiz negativo o vergonzante sobre la persona que sufre el problema. Lo que puede impedir que esa persona busque tratamiento. Con unos simples cambios en el lenguaje es posible reducir o eliminar la negatividad y el estigma asociados con los trastornos por consumo de sustancias. Esto es lo que
la medicina dice de lo que son las adicciones. La palabra del Señor es clara al darle la nomenclatura que cuesta, que a veces es difícil decir las cosas como son, pero es pecado, es esclavitud al pecado, es muerte, es rechazo a Dios, es idolatría, es buscar otra cosa en lugar de buscar a Dios. Y aquí, y no solamente, si uno entra en la página, específicamente en la página de lo que es la Biblioteca Nacional de Medicina, ponen un cuadro en el que, por ejemplo, ponen borracho. Y entonces, que con el tiempo se cambió a decir alcohólico. Y que ahora la tendencia es, no, ninguna de esas dos palabras. Ahora hay que decir una persona dependiente del licor o de una sustancia. Y ya de manera involuntaria. Entonces se empieza a adornar, se empieza a ponerle como unos matices, como, por ejemplo ahora, comimos ensalada. Y la ensalada a mí me gusta así, la ensalada como es. ¿Sin qué? Sin ponerle el aderezo dulce, el otro. Y usted le empieza a poner un montón de cosas que lo menos que sabe que es ensalada. Y lo que trata de hacer la ciencia es, no, es pecado, es algo malo, sí, pero digámosle que es una adicción. O digámosle ahora que es de esta manera, para que la persona no se sienta mal. Para que esa persona al no sentirse mal pueda buscar ayuda o no pueda sentir el rechazo. Y no, hay que tratarlo como es, en que es una lucha con el pecado, es una esclavitud al pecado, es pecado. ¿Y el pecado qué es? El pecado es muerte. El pecado es hacer lo opuesto a lo que el Señor ha hecho. El pecado es una ofensa al Señor. Entonces, si partimos de una definición que no viene en la Biblia, lo que es adicción, tenemos que entonces manejar la idea de lo que es la esclavitud del pecado. Por eso Romanos 6 es fundamental. Romanos 6:16 dice, por ejemplo, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Lo que hablamos ahora en la mañana, dos caminos. Enseña que aquello a lo que obedecemos se convierte en ¿quién? En nuestro amo. La adicción, por lo tanto, y esto es algo en lo que nosotros tenemos que tener claro, la adicción es voluntaria. Y eso puede generar como controversia, porque cuando alguien está en ese círculo, le cuesta salirse. Pero realmente la responsabilidad está en el hombre. La responsabilidad del pecado de cada uno de nosotros es responsabilidad nuestra. Y buscamos quitarnos esa responsabilidad. El pastor ahora nos ponía el claro ejemplo de Adán echándole a la culpa a Eva por lo que Dios hizo al darle una mujer que él necesitaba para que fuera su compañera. Y es quitarse la responsabilidad. Pequé no porque yo voluntariamente pequé, sino que pequé porque alguien me hizo pecar, porque lo que usted me dio me hizo pecar. Y entonces alguien que está en la esclavitud del pecado puede echarle la culpa a la infancia, a mi crianza, a la exposición que tuve de joven a cosas que no tenía que ver. Y sí, esos son factores que alimentan el pecado de cada persona. Pero la obligación o la responsabilidad primordial está en la persona que está cometiendo el pecado y que está viviendo en la adicción. No es nuestra circunstancia. La circunstancia en el caso de Adán y Eva, ¿qué fue? Un lugar perfecto. Había perfección. Tenían a Dios siendo como comunicación directa. ¿Y cuál fue la circunstancia que hizo que ellos pecaran? La serpiente, la tentación, el alejarse del plan de Dios. Y el hombre, nosotros actualmente estamos rodeados. Yo sé que si yo a mi hijo le doy acceso al teléfono como él quiera, él eventualmente va a encontrar algo que no tiene que ver. Y en 20 años puede decir, es que yo me hice adicto a la pornografía. ¿Por qué? Porque vi en la casa de mi primo y me enseñó,
Sí, ahí empezó la esclavitud, pero es responsabilidad de cada uno. Y eso es lo que uno tiene que tener directo. O sea, el Señor nos pone a nosotros como los responsables. El pecado de nosotros, el pecado que cometemos constantemente. Una persona que está en ese círculo de adicción, sumergido, le cuesta salir por las circunstancias, por todo. Sí, es una lucha, pero de manera como catalizadora primordial es su responsabilidad. La sociedad le llama también enfermedad a todo. Enfermedad a todo. La sociedad llama enfermedad a todo. Borracho no está enfermo. Exacto. Borracho no es alguien, es difícil, o sea, creo que todos hemos lidiado con personas que han tenido adicciones. O hasta uno eventualmente pudo haber estado consumido en alguna. Y uno lo que busca es echarle la culpa a alguien más. Entonces, entendiendo las adicciones de una perspectiva bíblica, tenemos que trazar que hay una responsabilidad, y la responsabilidad primordial es de la persona que está en la adicción. Podemos ser los mejores padres, los mejores pastores, o sea, darle todo lo que podemos darle, y alguien es, toda oveja, todo hijo, toda persona es responsable de su pecado. Y eso tiene que lidiar esa persona directamente con su pecado. La frase que se representa, la frase que estamos viendo en No saben ustedes, cuando se presentan, indica esa elección voluntaria. O sea, Pablo aquí está dando, cuando se presentan, es cuando yo digo, aquí estoy. Y es cuando dice, aquí estoy, entonces se abre la botella de licor, se va al lugar al que no hay que ir, se revisa la página que no hay que revisar. Es una presentación, o sea, es uno tomando la decisión. Por definición, todos los esclavos, especialmente los voluntarios, están obligados a una obediencia total a su amo. A quien obedecen, es decir, a su amo. Una persona que no está atada a ese lado no es esclava. Esa es la definición que Pablo está dando, o sea, es una esclavitud. Entonces, la adicción tenemos que definirlo como esa esclavitud al pecado. O sea, es pecado, pero es un pecado que está arraigado. Es un pecado en el que la persona no es que pecó una vez y listo, sino que sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo. Es porque está obedeciendo a ese amo, está obedeciendo a ese deseo, está obedeciendo a su carne, a su naturaleza humana. Y las circunstancias hacen que sea más sencillo obedecer a ese pecado. La pregunta espera una respuesta afirmativa, según la que hace Pablo aquí. Los seres humanos sirven a algo o a alguien definitivamente. Y la pregunta es, ¿quién reina su vida? ¿El pecado o Dios? A quién el ser humano obedece demuestra a quién está sirviendo. Esta esclavitud no es neutral, es una obediencia pecaminosa a algo que no es de Dios. Entonces la esclavitud vemos que no es neutral. La esclavitud es que yo soy esclavo de Dios o esclavo del pecado. Y entonces la adicción tiene que caer en alguna de esas dos. Y la adicción es esclavitud al pecado. La naturaleza de la adicción es algo importante también. La adicción es voluntaria, pero al mismo tiempo es esclavizante. O sea, el paso inicial se da voluntariamente. Porque aunque sí cuesta a veces, se pone responsabilidad a que me obligaron, a que me dieron, pero cuando se dice voluntariamente es que la tendencia humana siempre va a ser deleitarse en el pecado. La responsabilidad va a estar desde el jardín del Edén, desde Génesis 3 hasta el nacimiento que mío, ya aquí terrenal, esa es la parte voluntaria. Después hay circunstancias, situaciones que me llevan a que yo sea expuesto a ese primer pecado, a ese primer contacto con lo que me va a generar adicción, y ahí donde yo entro entonces en lo que es ese círculo y empieza lo que es un apetito corporal, empieza a haber un apetito, un deseo, un anhelo, un clímax cuando se cumple, cuando se logra, y después viene lo que es el arrepentimiento. O ese sentimiento, esa culpa moral. Por eso identificamos las adicciones sexuales y las adicciones a las drogas y al alcohol. ¿Por qué? Porque son más fáciles identificar este tipo de esclavitud.
¿Qué es lo que hace que sea sencillo, que yo detecte cuando alguien está en esta esclavitud o cuando yo mismo esté? Porque se hacen visibles, o sea, es fácil ver una persona que consume o si no la vemos que consuma, vemos su comportamiento y sus tendencias. Exacto. Porque se ve cómo estos pecados están interactuando con el cuerpo de la persona. Entonces se ve físicamente, se ve en su semblante, se puede ver en sus cuentas bancarias, se pueden ver en su actitud, en la manera en la que hablan, en respuestas, en los gustos que empiezan a tener. Todo eso se ve visual. Pero alguien que tenga una adicción a algo no tan visible puede ser que pase desapercibido. Y que a veces se vuelve una virtud. Y entonces alguien que es muy perfeccionista, muy detallista, muy así como le dicen ahora, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? De que todo tiene, entonces a veces se le ponen en posiciones para que ejecute, para que pueda desarrollar y implementar sistemas, porque eso es lo que ocupamos. Entonces se pone, ahí ya no se le dice que es un problema, ahí se le exalta como una virtud. Pero es porque la cosmovisión, lo que es el definir lo que es adicción, está completamente apartado de la Biblia. Y la Biblia pone muerte, vida. Hay separación completamente, no hay un término medio. Por ejemplo, leamos Gálatas 6, 7 al 8. Gálatas 6, del 7 al 8 dice, no se dejen engañar, de nadie Dios se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No hay términos medios, no hay. Las adicciones funcionan como raíces profundas en los cimientos del corazón, lo que hace que no puedan ser eliminadas de manera superficial. Y sí, hay muchos programas, los programas de Alcohólicos Anónimos y otro montón de programas ayudan. No vamos a quitar eso, o sea, ayudan. Pero ayudan de una manera muy superficial. ¿Por qué? ¿Qué no está trabajando? El corazón, el cimiento. ¿Cuáles son las consecuencias de la adicción? Entonces vamos a enumerar unas cuantas consecuencias. La primera es que si ya una persona está en esa esclavitud, la adicción conduce a más pecado. La esclavitud a un pecado conduce a más pecado. La adicción no queda aislada, no es nada más como un puntito negro ahí en el que a veces se quita y a veces se pone. No, eso empieza a ramificarse. Una persona que está esclavo a lo que es el consumo de licor, ¿qué pasa si se queda sin dinero? La roba. Alguien que está consumido en la pornografía, ¿qué hace? Miente, esconde, es infiel. O sea, no es solamente un pecado, sino que eso se ramifica en muchos pecados. Romanos 6, 19 decía también, hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad. Es decir, presentan sus cuerpos para pecado, para uno específico, pero que se convierte ya en una tendencia pecaminosa en muchas otras áreas. Las adicciones, dice un comentarista, son erróneas porque es pecaminoso entregarse a algo que no sea Dios mismo. Pablo dice que aunque los cristianos son libres de disfrutar de todos los buenos dones de Dios, los creyentes no deben de ser dominados por nada que no sea Cristo. Es decir, que reconoce que pueden ser dominados por algo que no sea Cristo. La esclavitud de la adicción es pecaminosa en sí misma y esto conduce a más pecados. Entonces aquí estamos desarrollando consecuencias.
Otra consecuencia, no solamente es que la adicción produce más pecado, sino que también produce vergüenza. Cuando la persona reflexiona con claridad, experimenta dolor por sus acciones. Romanos 6:21 dice, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora, qué dice Pablo? Ahora se avergüenzan. Es decir, que no se jactan. Yo no creo que haya alguna persona que sea esclavo al consumo de licor que se jacte de que es esclavo a eso. No. O que alguien que es esclavo a gastar su dinero en casinos, o que es esclavo al sexo, se jacte. Pueden hacerlo superficialmente, pero en su corazón hay vergüenza. La vergüenza es el doloroso remordimiento que sentimos cuando en nuestro sano juicio reflexionamos sobre las cosas miserables que hicimos en nuestra insensata obediencia al duro dominio de nuestras adicciones. Es una reflexión que genera como ese peso moral. El comportamiento ridículo, eso es lo que dice un comentarista, el comportamiento ridículo, no en la forma de como irrisoria, sino que es como en lo, ¿cómo siguen haciendo eso? En el sentido como no tiene sentido. Y autodestructivo de las personas con adicción en su esclavitud a los objetos de su devoción es evidente para todos, excepto para las mismas personas. Cuando el pensamiento claro arroja luz sobre su necedad, conduce al tipo de vergüenza que Pablo está abordando. Entonces vemos que produce más pecado, produce vergüenza, y el peor de los casos es que conduce a la muerte, tanto física como espiritual. La separación de Dios es la consecuencia final del pecado. Y eso es lo que la serpiente hizo, tentar para que el hombre y la mujer se separaran de esa comunión con Dios. Entonces, tras preguntar por la vergüenza, Pablo añade, porque el fin de esas cosas es la muerte. Romanos 6:21, porque el fin de esas cosas es la muerte. La esclavitud de la adicción conduce a más pecado, a vergüenza y a la muerte. En la Biblia, por supuesto, o sea, la muerte expresa la experiencia física que apunta a ¿qué? A una experiencia espiritual más profunda. La muerte de nuestros cuerpos físicos apunta a la separación espiritual de Dios que nos deja muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la condición. Y cada uno de estos significados bíblicos de la muerte se destaca en la experiencia de una persona que está en adicción. Entonces, como un diagnóstico bíblico universal, vemos que esto es como un panorama de cómo entender. No estamos viendo cómo abordar, cómo lidiar, cómo aconsejar, sino entendiendo lo que sucede en una persona, cómo el mundo lo quiere mostrar. Y la Escritura enseña que todos los seres humanos son esclavos de algo fuera de Cristo. Esclavos de Cristo o de algo fuera de Cristo. Y hay tendencias, hay un teólogo, consejero, que él afirma en el que, y ha tenido, en algún momento creo que alguien lo criticó, por más o menos que todo es por la manera en la que se utilizan las palabras, en la que todos somos adictos. Y eso es difícil de conciliar, pero aquí lo que él quería decir en su explicación es que todos somos esclavos. O hemos sido esclavos del pecado, o estamos viviendo en esclavitud por el pecado. Entonces usted puede estar o lidiando con una adicción hoy, o pudo haber lidiado con una, pero en algún momento estuvo. Entonces eso es difícil de entender. ¿Cómo yo? Si yo nunca. Pero eventualmente hemos sido esclavos del pecado. Dice Heath Lambert, dice, no tienes que luchar con adicciones evidentes como el sexo, el juego, las drogas o el alcohol para ser esclavo. La metáfora bíblica de la esclavitud muestra que todos somos propensos a ser dominados por el pecado,
aferrándonos a cosas que no son Cristo. De una u otra forma, todos conocemos lo que es ser controlados por deseos que compiten con Él. Y nosotros, siendo creyentes, podemos tener esa lucha, y Pablo la reconoce, es una lucha que él tiene. Quiero hacer lo bueno y no lo puedo hacer. Mi carne me llama a hacer lo malo. Entonces esta lucha, todos somos propensos. O sea, nadie está exento. Cuando la adicción, se define únicamente en términos psicológicos o médicos, puede, y voy a quitarle ese puede, diluye la realidad bíblica de la esclavitud al pecado. Toda adicción es pecaminosa porque implica ser dominado por algo en lugar de Dios. Por ejemplo, Juan 8:34 dice, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Toda la raíz es esclavitud moral, no solo conductual. Romanos 6:16, lo leíamos ahora, dice, uno se convierte en esclavo de aquello a lo que uno se somete repetidamente. 1 Corintios 6:12, al final del pasaje del versículo dice, no me dejaré dominar por ninguna cosa. La adicción es precisamente eso, ser dominado. Y Tito 3:3 habla sobre esclavitud a placeres y deseos. Entonces, esto es como entender superficialmente de lo que es el lidiar con alguien que tiene una adicción. O si estamos viviendo en una adicción, que si lo definimos de una manera distinta con alguien que está en la esclavitud del pecado. Pero hay esperanza. Y ahí donde entra la esperanza ¿de qué? Del Evangelio. En Romanos 6, 17 y el 18 dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Esto declara que los creyentes han sido liberados del pecado y ahora son esclavos ¿de qué? De la justicia. La verdadera libertad no es ausencia de autoridad, sino estar bajo el señorío correcto. ¿El señorío de quién? El señorío de Cristo. Solo Jesús puede romper la esclavitud del pecado y transformar el corazón. Solo Jesús, el Evangelio de Cristo, es lo que puede liberar a alguien del pecado. Heath Lambert pone en su libro y habla sobre el ejemplo de su mamá. Y lo habla crudamente porque describe muchas adicciones que tenía su mamá. Adicción al alcohol, que esa adicción al alcohol la llevó a ser adicta a otro montón de pecados. Pero él dice, mi madre finalmente se cansó de las consecuencias de su adicción al alcohol y se tomó en serio la idea de dejar la sobriedad. Gracias al trabajo de muchas personas muy entregadas, finalmente pudo dejar el hábito de beber. Pero seguía siendo adicta porque ahora fumaba sin parar, se arruinaba con compras excesivas y pasaba mucho tiempo con otros hombres. No fue hasta que mi madre conoció a Jesús que realmente cambió. Su nuevo maestro, Cristo, finalmente rompió su esclavitud a todo pecado. No solo a la bebida. Cristo es la respuesta. Es una batalla. Sí. Si hemos luchado en esa batalla, pueden dar fe, es una batalla. Si tienen a un familiar, a un ser querido, a alguien que aman, a alguien que ustedes aprecian y que está en esa lucha, duele en el corazón. La respuesta es Cristo. A veces uno puede preguntarse, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué consejo hay? ¿A dónde lo inscribo? ¿Qué? Háblele de Cristo. Háblenle en todo momento de Cristo, de Cristo, de Cristo. Que se vuelva un esclavo. Es más, que se vuelva un adicto a Cristo, si queremos cambiarle, para que se entienda. A Cristo. Como dice Juan 6:37, él dice, al que viene a mí, no lo echo fuera. Si hay algo en un corazón esclavizado que necesita escuchar es esto. Puedes venir a Cristo y Él no te rechazará, nunca. La liberación, ya en el proceso de cambio, la liberación de la adicción por lo general no ocurre de manera instantánea. Aunque la persona sea entregada a Cristo, hay personas que tienen una transformación total, así como ¿qué le pasó? Como cuando en ciertos aparatos usted nada más
mete un alfiler y le da un reset y de repente está como nuevo ese aparato. Pero no, a veces es un cambio progresivo. Es como debilitar una raíz profunda que requiere constancia, vigilancia y una dependencia continua de Dios. Aunque Él pueda obrar de una manera inmediata, poderosa y milagrosa, el patrón normal en la vida del creyente es un crecimiento progresivo en santificación. 2 Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en gloria. Filipenses 1:6 dice que Dios, que la obra se va a ir completando. Hebreos 12:1, la disciplina produce fruto después, no inmediatamente. Entonces, ya para terminar, es una estrategia bíblica para combatir la adicción. Y lo primero es salir de la oscuridad hacia la luz. Esto significa abandonar el ocultamiento y vivir en una transparencia delante de Dios y de otros. Es confesión. Confesión de ese pecado, de esa esclavitud. Algo que ayuda mucho es definir el porqué de la lucha. ¿Por qué voy a luchar contra este pecado? Porque la motivación más profunda es no solamente dejar el hábito, sino darle honra a Dios. Cuando ponemos a algo más, a alguien más, personas que salen momentáneamente de la adicción porque no quieren ver a sus papás en esa aflicción. Pero cuando ponemos a Dios como el fin supremo para honrar a Dios, cambia. Hay que identificar las mentiras de Satanás, revestirse con armadura, recordarle a las personas, esto no es de lucha de carne y sangre, esto es algo espiritual. Revestirse es abrazar la verdad, no dejar que los dardos del enemigo surtan efecto. Establecer también límites prácticos, y aquí empieza lo práctico. O sea, poner barreras prácticas que protejan la vida del pecado. No voy a ir a este lugar, no voy a tener estos amigos, no voy a andar solo, voy a andar siempre con mi esposa, no voy a ir a restaurantes donde vendan licor. No, tocará ir and out siempre. Y no ir a lugares en los que están todos los licores puestos así. La espiritualidad sin acción práctica es vulnerable. Hay que traer lo espiritual a la práctica. Y redefinir la confianza. Y lo que habíamos hablado, centrar el corazón en Cristo, no en uno mismo ni en sustitutos. Y hay algo que no podemos omitir, y es la comunidad, la iglesia. Esto es una lucha de iglesia. Entonces la iglesia es parte también. El aislamiento fortalece la esclavitud y la comunidad fortalece la libertad. La iglesia tiene un rol fundamental en apoyar a personas dentro de la iglesia que están lidiando con la esclavitud del pecado, como también apoyar en oración, en consejo, en acompañamiento presencial, de palabra, de muchas maneras a personas de la iglesia que están lidiando con un familiar que tiene también un problema de adicción, un problema de esclavitud del pecado. Entonces, para concluir, la adicción es fundamentalmente un problema de adoración, porque se está escogiendo a otro Dios en lugar de al Dios, creador del cielo y de la tierra, en lugar de Cristo como nuestro Señor y Salvador, en lugar de el Espíritu Santo como el que nos santifica. La solución no solamente es modificar una conducta, sino es transformar el corazón. Y la verdadera libertad se encuentra ¿en quién? En amar a Cristo por encima de todo. Hay textos claves también, si les gusta tomar apuntes. 1 Corintios 10:13 dice que Dios provee una salida siempre a lo que es la tentación. Gálatas 5:1 exalta que Cristo nos hace libres. Juan 8:36, la libertad verdadera está en Cristo. Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a pesar que el contexto es distinto, pero la fortaleza de nosotros siempre está en Cristo. Salmo 34:18, Dios está cerca ¿de quién? Del quebrantado. Segunda Timoteo 1:7,
porque tenemos el espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y primera de Pedro 5:7, Dios cuida de nosotros. Así que, hermanos, los motivo, si están lidiando con una esclavitud al pecado, rendirse a Cristo como nuestro Señor, y si están lidiando con alguien que tiene una esclavitud al pecado con respecto a algo en específico, es llevarlos a Cristo antes de que a cualquier otro programa. Sí. Un comentario, hermano, creo que es una pregunta también. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Creo que Pablo entendía bien las luchas que quizás todos los creyentes tenemos y las llevamos en secreto. Y si Pablo decía eso, nosotros pues no somos mejores que él. Tenemos que reconocer que batallamos. La pregunta que tenía era sobre, que creo que se nos escapó un poquito, cuando en vez de decirle pecado a una adicción, le decimos posesión de un espíritu de alcoholismo, un espíritu de lo que sea. ¿Qué se le dice siendo un cristiano bíblico a una persona que cree en esas cosas? Que lo que tiene no es pecado, sino es algo fuera de la persona. Creo que es el mismo principio de que estamos culpando a quien no hay que culpar. Y uno es el responsable. O sea, el enemigo, o sea, si hay un ámbito espiritual, o sea, no, uno ve, digamos, hay zonas, uno puede ir a lugares en los que de repente es una ciudad en la que todo el mundo está adicto a lo que es ¿cuál es? Fentanil, y digamos, eso en Costa Rica no se ve. Pero entonces, sí, pero en Costa Rica hay alcohólicos por todo lado, personas que están lidiando con el alcohol. Y así usted ve diferentes lugares. Entonces, no importa, o sea, el tipo de adicción siempre es responsabilidad de la persona. Hay potestades, principados, o sea, cosas espirituales que se dan. Uno ve los pecados que hay, digamos, en culturas latinas, diferentes en Europa, cosas distintas, ¿verdad? Pero siempre el problema es el del corazón de la persona. Como decía el pastor, yo puedo cambiar, yo decir, ya, estoy cansado del centro de California, porque es muy la libertad que hay, el pecado por todo lado, y me voy al área más conservadora que pueda existir, en el que si yo no trabajé mi corazón, al rato puedo ser yo el agente que utiliza el enemigo para destruir esa ciudad. Porque no trabajé mi corazón. Entonces siempre somos nosotros responsables. Espíritus, sí. Circunstancias, sí. Presiones, sociedad, también. Pero el responsable es uno mismo. Entonces, ¿gusta lo que dice el hermano? Si yo le echo la culpa a un espíritu, sí. Es darle la culpa. Es igual, es quitarse la culpa. Eso sí puede influir. Es lo que pasó con Adán y Eva, o sea, se quitaron la culpa. La serpiente, la persona, Dios mismo como proveedor, pero nunca el hombre como el responsable. Perdón, hermano, pero de igual manera la solución sigue siendo la misma. Sí. Si lo queremos tratar como algo espiritual, como algo que es espíritu, el único espíritu que pudo liberar a los demonios o cualquier espíritu fue el de Cristo. Es el de Cristo. Y entonces la solución sigue siendo también la misma. Sí, totalmente. Gracias, sí, por eso. Siempre resaltar que la respuesta es Cristo. Sí, ya para ir terminando, ¿verdad, hermanos? Yo pienso que el verdadero problema de nosotros es no reconocer. Sí, el reconocer. Sí. O la adicción. Y a veces es fácil señalarlo en alguien externo, pero si hemos lidiado o si tenemos a alguien muy cercano, es más difícil el poder decir, es que es un pecador o soy un pecador. ¿Que son nuestros propios enemigos que hay dentro de nosotros? Nosotros mismos. Nosotros Sí. Nuestra naturaleza. Con los Sí. que luchamos por todo lo que pues, se nos ha explicado ahorita. Así es. Sí. Oramos, hermanos, para concluir. Dime, sirve. En la ilustración que decía de la raíz bajo Ajá. a donde no llegaba porque no estaba el edificio. En situaciones, creo, si en la familia se vive ese problema y se ve de cierta manera, y también de cierta manera donde tiende a no culpársele, Sí. más compadecerse. Sí. O es como, pues no es tan grave, pues Sí. Sí. es bueno, solo que tiene ese problema, esa Sí. enfermedad. Total. Y otra, digamos,
siguiente generación lo familiariza y se va llevando por generaciones, ¿verdad? Sí, se va llevando por generaciones, sí. Y eso son siempre cosas que se van justificando y que va generando una capa tras otra de justificación y no la responsabilidad propia. Oremos, Señor. Padre amado, gracias porque nos muestras, Señor, esa lucha que hay contra el pecado, y la ciencia lo muestra de una manera que trata de ser empática, pero no una empatía para agradarte a ti, sino que es como para poder resolver algo que muchas veces no saben ni cómo resolver. Pero nosotros confiamos en tu palabra, en la suficiencia y en la obra de tu Hijo Jesús, Señor, como lo único que nos faculta, Señor, para salir de la esclavitud del pecado. Y gracias porque nos has dado al Espíritu Santo, Señor, que nos trae convicción y que nos ayuda, Señor, a interiorizar y aplicar esa palabra para quitar la raíz de pecado, Señor, en nuestra vida. Gracias nuevamente por lo que sigues haciendo en nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias.